Una mujer negra saludó en lenguaje de señas a un visitante sordo, sin saber que el CEO observaba cada uno de sus movimientos en ese vestíbulo de mármol donde la hipocresía corporativa brillaba más que el suelo encerado. Lo siento, señor, pero no puedo entender lo que trata de decirme, dijo la recepcionista, con ese tono de irritación mal disimulada que usan las personas privilegiadas cuando encuentran cualquier inconveniente en sus rutinas perfectas. El hombre en traje elegante gesticulaba desesperadamente, sus manos danzando en el aire en un idioma que nadie allí parecía entender. Sus hombros comenzaron a hundirse bajo el peso familiar de la exclusión. Esa derrota silenciosa que personas como él conocían demasiado bien. Jasmine Williams, de 24 años, observaba la escena desde el otro lado del vestíbulo mientras equilibraba una bandeja de cafés costosos para ejecutivos que apenas conocían su nombre. 3 meses como becaria en la prestigiosa corporación Reynolds habían sido suficientes para entender cómo funcionaba ese mundo. Sonrisas falsas, cortesía superficial y tolerancia cero hacia cualquier cosa que perturbara el flujo de la máquina corporativa. Pero cuando vio a ese hombre siendo tratado como una molestia, algo dentro de ella se negó a aceptar otra injusticia disfrazada de protocolo profesional. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera razonar sobre las posibles consecuencias. Se acercó al mostrador, dejó la bandeja a un lado y levantó sus manos con la gracia fluida de alguien que había pasado años perfeccionando cada gesto. «Hola, señor, ¿puedo ayudarlo?» Sus manos formaron las palabras que su voz no podía transmitir de la misma manera. Su rostro se iluminó como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. «Gracias. Pensé que nadie aquí me entendería», respondió, sus gestos cargados de alivio genuino. Todo el vestíbulo se detuvo. Las conversaciones cesaron, los pasos se ralentizaron y todas las miradas se dirigieron a esta escena inesperada. Una becaria negra conversando fluidamente en lenguaje de señas con un visitante a quien la recepcionista había desestimado como un problema. Lo que Jasmine no sabía era que Lawrence Reynolds, el CEO de la compañía, acababa de salir del ascensor ejecutivo y estaba presenciando cada segundo de esa interacción. Sus ojos grises, conocidos por desmantelar ejecutivos experimentados con una sola mirada, ahora observaban con una intensidad diferente, como si estuviera viendo algo que había buscado durante mucho tiempo sin saberlo. Pero ni Jasmine ni Lawrence podrían haber predicho que esta simple muestra de humanidad estaba a punto de desatar la furia de alguien que consideraba cualquier acto de bondad una amenaza personal a su propia mediocridad. Al otro lado del vestíbulo, Victoria Sterling, supervisora del departamento de marketing, observaba la escena con el tipo de ira que solo sienten las personas inseguras cuando presencian competencia genuina. Sus ojos se entornaron mientras calculaba exactamente cómo convertir este momento de compasión en una lección pública sobre conocer su lugar. Lo que Victoria no se daba cuenta era que cada palabra cruel que estaba a punto de pronunciar sería recordada con precisión fotográfica por alguien que tenía el poder de reescribir completamente el final de esta historia. Bueno, qué escena tan conmovedora. La voz aguda de Victoria cortó el vestíbulo como una cuchilla, resonando en el mármol para que todos pudieran escucharla perfectamente. Qué adorable, nuestra becaria haciendo de intérprete profesional. Jasmine sintió que la sangre se helaba en sus venas. Todas las miradas en el vestíbulo se dirigieron hacia ella, incluyendo las de ejecutivos que hasta entonces ni siquiera habían conocido su existencia. Victoria Sterling se acercó con pasos calculados, sus tacones resonando como una cuenta regresiva hacia la humillación pública. «Perdón por interrumpir esta actuación», continuó Victoria, el sarcasmo goteando de cada palabra. «Pero tenemos protocolos en esta compañía. Las becarias no interpretan para clientes. Para eso están los profesionales certificados». El hombre sordo miró confundido entre las dos mujeres, claramente sintiendo la tensión aunque sin escuchar las palabras venenosas. Jasmine interpretó rápidamente: «Me disculpo, señor. Parece que me extralimité en mis funciones». «Exactamente». Victoria sonrió fríamente. «Jasmine, ¿verdad? 3 meses aquí y ya pensando que eres indispensable. ¡Qué ambiciosa!». La palabra «ambiciosa» salió de su boca como un insulto. Lawrence Reynolds permanecía inmóvil cerca de los ascensores, observando cada matiz de esa interacción. Sus ojos experimentados, hábiles para leer personas, captaban cada microgesto, cada inflexión de voz, cada demostración de carácter siendo revelada bajo presión. «Señora Victoria», Jasmine trató de mantener su voz firme. Solo estaba ayudando. Él necesitaba lo que necesitaba. Victoria la interrumpió brutalmente. Lo que necesitaba era un profesional calificado, no una becaria que decidió lucirse para llamar la atención. ¿Crees que unos cuantos gestos con las manos van a impresionar a alguien aquí? La recepcionista sonrió discretamente, claramente complacida de ver a alguien más siendo humillada por no resolver un problema que ella había creado.
Otros empleados comenzaron a reunirse, atraídos al drama público como moscas a la miel de la desgracia ajena. Yasmín respiró profundamente, y algo en su mirada cambió. Por una fracción de segundo, Victoria podría haber notado que esta joven mujer no estaba siendo quebrada por la humillación. Estaba siendo forjada por ella. Entiendo su preocupación, dijo Yasmín, su voz adquiriendo una serenidad inesperada. No era mi intención causar problemas. ¿Su intención? Victoria se rió en voz alta. Querida, eres una becaria de 3 meses. Sus intenciones son irrelevantes. Su trabajo es traer café, hacer copias y aprender a ser invisible hasta que se gane el derecho a tener opiniones. El hombre sordo tocó suavemente su brazo y señaló, no tienes que disculparte por ser amable. Gracias por tu ayuda. Cuando Yasmín tradujo sus palabras a la audiencia, algo interesante sucedió. Algunos rostros mostraron genuina incomodidad con la crueldad innecesaria de Victoria. Pero Victoria no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada saboreando su momento de poder. ¡Qué dramático! Victoria puso los ojos en blanco. Yasmín, tienes trabajo que hacer. Sugiero que regreses a sus responsabilidades reales y dejes los asuntos profesionales a quienes realmente entienden el tema. Fue entonces cuando Yasmín hizo algo que nadie esperaba. En lugar de acobardarse o huir, se dirigió al hombre sordo y señaló con gestos fluidos y elegantes. Señor, fue un honor ayudarlo. Espero que encuentre exactamente lo que busca en esta compañía. La fluidez y naturalidad de sus movimientos hizo que incluso Victoria dejara de hablar por un momento. Estos no eran los gestos torpes de alguien que había memorizado unas cuantas frases. Era la comunicación fluida de alguien que verdaderamente dominaba ese idioma. El hombre sonrió y respondió en lenguaje de señas, sus gestos rápidos y expresivos. Yasmín se rió, una risa genuina y cálida antes de interpretar. Dijo que rara vez conoce a alguien que se comunique tan naturalmente y que tiene una reunión programada con el CEO sobre un proyecto de accesibilidad. El silencio en el vestíbulo se volvió casi palpable. Victoria parpadeó varias veces, procesando lentamente que este no era cualquier visitante, sino alguien lo suficientemente importante como para tener una reunión directa con Lawrence Reynolds. Bueno, Victoria trató de recuperar el control de la situación. Estoy segura de que el señor Reynolds organizará un intérprete adecuado para su reunión. En realidad, una voz profunda cortó la tensión como un hacha. Creo que ya he encontrado el intérprete perfecto. Todos se volvieron para ver a Lawrence Reynolds acercándose al grupo, su presencia llenando el espacio como un campo magnético. Victoria palideció instantáneamente. ¿Cuánto de esa conversación había presenciado el CEO? Señor Reynolds, Victoria tartamudeó. Solo estaba explicando los protocolos de la compañía para humillar públicamente a una empleada que ha demostrado competencia excepcional y bondad genuina. Lawrence preguntó, su voz calmada pero cargada de una autoridad que hizo que Victoria retrocediera un paso. Yasmín permaneció inmóvil, pero sus ojos se encontraron con los de Lawrence por un breve momento. En esa mirada él vio algo que le recordaba a su propia hija. La misma determinación silenciosa, la misma negativa a dejarse quebrar por personas pequeñas en posiciones de poder temporal. Yasmín, dijo Lawrence sin quitar los ojos de Victoria, acompáñame a mí y al señor Martínez a la reunión. Parece que eres exactamente la persona que necesitamos para este proyecto. Mientras los tres se dirigían hacia los ascensores, Lawrence añadió casualmente, pero lo suficientemente alto para que todo el vestíbulo escuchara, Victoria, te veo en mi oficina en 1 hora. Tenemos mucho que hablar sobre liderazgo y protocolos. Yasmín entró al ascensor, aún procesando lo que acababa de suceder. Pero una parte de ella, una parte que Victoria había subestimado completamente, no se sorprendió en absoluto. Porque a veces, cuando creces siendo subestimada por tu color, tu género, tu origen, desarrollas una intuición especial. Aprendes a identificar quién realmente tiene poder y quién solo pretende tenerlo. Y aprendes a esperar el momento correcto. Lo que Victoria Sterling no sabía era que Yasmín Williams no había aprendido lenguaje de señas por accidente. Tampoco había desarrollado esa serenidad bajo presión sin razón. Y definitivamente no sabía que la joven becaria a quien acababa de tratar de humillar había pasado los últimos años cuidando a un hermano menor sordo, enfrentando exactamente este tipo de prejuicio y discriminación todos los días. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Yasmín se permitió una sonrisa pequeña pero significativa. Victoria había cometido el error clásico de las personas inseguras, atacar a alguien sin averiguar primero contra quién se estaba enfrentando realmente. Y eso, como pronto descubriría, había sido un error muy, muy costoso. La reunión en la oficina de Lawrence Reynolds duró 2 horas y cambió completamente la perspectiva de Yasmín sobre esa compañía. El señor Martínez no era cualquier visitante. Era Diego Martínez,
fundador de la organización de accesibilidad corporativa más grande del país, evaluando a la corporación Reynolds para una asociación de millones de dólares. Su interpretación fue excepcional, señaló Diego a Yasmín mientras Lawrence observaba atontamente. Pero más importante, entendió no solo mis palabras, sino mis intenciones. Eso es raro. Yasmín había interpretado fielmente, pero internamente estaba procesando una revelación impactante. Lawrence Reynolds hablaba lenguaje de señas, no fluidamente, pero lo suficiente para seguir conversaciones básicas. Había entendido cada palabra intercambiada en el vestíbulo, incluyendo todos los insultos de Victoria. El señor Martínez tiene razón, dijo Lawrence, sus ojos encontrándose con los de ella. Su hermano debe estar muy orgulloso de tener una hermana que domina la comunicación de esta manera. Yasmín dejó de interpretar por un momento. ¿Cómo sabía sobre Danny? Hice una búsqueda rápida, explicó Lawrence con media sonrisa. Danny Williams, 17 años, capitán del equipo de baloncesto de la escuela para sordos. Beca completa para diseño gráfico. Sus padres trabajan 2 empleos cada uno para mantener a la familia. ¿Y usted? Trabaja medio tiempo en un restaurante además de su pasantía aquí para ayudar con las cuentas familiares. La vulnerabilidad que Yasmín había ocultado cuidadosamente durante meses ahora estaba expuesta ante el CEO más poderoso de la compañía. Pero en lugar de sentirse avergonzada, notó algo diferente en la mirada de Lawrence. Respeto genuino. Diego, necesito contarte algo, continuó Lawrence. Mi hija era sorda. Sara falleció hace 3 años en un accidente, pero me enseñó lo básico del lenguaje de señas antes de... Su voz se quebró brevemente. Siempre decía que las personas que verdaderamente entienden la comunicación no solo traducen palabras, traducen almas. El silencio en la oficina fue roto solo por el sonido discreto de Yasmín interpretando las palabras de Lawrence para Diego, quien asintió con profunda comprensión. Por eso este proyecto es tan importante para mí, continuó Lawrence. No se trata solo de cumplimiento o imagen corporativa. Se trata de crear un ambiente donde personas como Sara, como Danny, nunca se sientan invisibles o pasadas por alto. Diego se dirigió a Yasmín y señaló algo que la hizo sonrojarse ligeramente. Pregunta si estarías de acuerdo en liderar la implementación del programa de accesibilidad de la compañía. No como becaria, como consultora senior. Consultora senior, murmuró Yasmín, apenas creyendo las palabras que salían de su propia boca. Con un salario correspondiente, tu propia oficina y la autonomía para contratar un equipo, añadió Lawrence. ¿Qué dices? Mientras Yasmín procesaba la magnitud de esa oferta, Victoria Sterling tecleaba furiosamente en su teclado 3 pisos más abajo, redactando emails a cada persona influyente que conocía en la compañía. Su estrategia era simple, destruir la credibilidad de Yasmín antes de que pudiera consolidar cualquier posición. Al Consejo Ejecutivo, escribió con dedos temblorosos de rabia. Asunto: preocupaciones sobre favoritismo inapropiado de personal no calificado. Victoria había decidido que si no podía quebrar a Yasmín con humillación pública, la destruiría a través de una guerra política interna. Lo que no sabía era que Lawrence Reynolds había anticipado exactamente esa reacción. Yasmín, dijo Lawrence mientras ella aún absorbía la propuesta, necesito advertirte sobre algo. Victoria probablemente tratará de sabotearte en los próximos días. No es el tipo de persona que acepta perder prestigio silenciosamente. ¿Qué quiere decir, señor Reynolds? Enviará emails cuestionando tus calificaciones, esparcirá rumores sobre favoritismo, posiblemente incluso trate de crear situaciones embarazosas para ti públicamente. Es su comportamiento estándar cuando se siente amenazada. Diego interrumpió con una pregunta puntiaguda que hizo sonreír a Yasmín por primera vez en esa conversación. ¿Quieres saber si estás preparada para una guerra y si tienes tus propias estrategias? Yasmín respiró profundamente antes de responder y algo en su tono de voz cambió completamente. Una frialdad calculada que ni Lawrence ni Diego esperaban escuchar. Señor Reynolds, señor Martínez, ustedes asumen que soy solo una víctima inocente en esta situación. Y durante 3 meses, dejé que todos pensaran exactamente eso. Se detuvo de interpretar por un momento, haciendo contacto visual directo con Lawrence. ¿Creen que una joven mujer negra de los suburbios puede sobrevivir 3 meses en un ambiente corporativo tóxico como este sin desarrollar algunas habilidades defensivas? Lawrence levantó una ceja, claramente interesado. Continúa. Victoria ha estado enviando emails despectivos sobre mí a colegas durante 2 meses. Documento cada interacción hostil en detalle íntimo. Habla sobre becarias inadecuadas que deberían conocer su lugar en conversaciones que cree que son privadas. Yasmín hizo una pausa para dejar que la información se asimilara. Grabé todo. El silencio en la oficina se volvió palpable. Diego se inclinó hacia adelante,
claramente impresionado por la revelación. ¿Por qué?, preguntó Lawrence simplemente. Porque cuando creces siendo sistemáticamente subestimada, aprendes que la documentación es tu única protección. Danny me enseñó eso. Graba todas las interacciones con maestros que muestran prejuicio contra estudiantes sordos. La evidencia, siempre señala, es más poderosa que la indignación. Yasmín abrió su bolso y sacó una pequeña grabadora digital. Tengo 47 horas de conversaciones grabadas, incluyendo comentarios sobre becarias que no conocen su lugar, discusiones sobre cómo personas como yo son contratadas solo por diversidad superficial, y al menos 8 instancias de Victoria instruyendo a otros empleados a ignorar mis pedidos de ayuda o información. Lawrence y Diego intercambiaron una mirada que mezclaba sorpresa con admiración genuina. Victoria comete el error clásico de las personas privilegiadas, continuó Yasmín, su voz manteniendo esa serenidad helada. Asume que personas como yo son demasiado ingenuas o intimidadas para defenderse apropiadamente. Habla libremente porque cree que su posición la protege de cualquier consecuencia. ¿Y cómo piensas usar estas grabaciones?, preguntó Lawrence, aunque ya sabía la respuesta. Aún no he decidido, pero Victoria tiene 72 horas para demostrar qué tipo de persona realmente es. Si elige la escalada, descubrirá que subestimó seriamente con quien se está enfrentando. Diego aplaudió lentamente, sus gestos transmitiendo total aprobación de la estrategia. Hay una cosa más, añadió Yasmín. Una sonrisa pequeña pero significativa apareció en sus labios. Victoria no sabe que hablo 3 idiomas fluidamente, incluyendo español. Ha tenido varias conversaciones muy interesantes con proveedores hispanos, asumiendo que nadie a su alrededor entendía lo que se estaba diciendo. Lawrence se recostó en su silla, procesando la complejidad de la joven mujer que había subestimado completamente. Yasmín, ¿aceptas nuestra oferta? Acepto, pero con una condición. ¿Cuál es? Quiero autonomía completa para lidiar con Victoria Sterling como considere apropiado. Sin interferencia, sin microgestión. Ella elige cómo termina esto, pacíficamente o como una lección que toda la compañía nunca olvidará. La sonrisa que se extendió por el rostro de Lawrence Reynolds en ese momento era la misma sonrisa que había construido un imperio corporativo. Puro reconocimiento de una mente estratégica encontrándose con otra. Diego, dijo Lawrence, creo que hemos encontrado exactamente la persona correcta para revolucionar nuestro enfoque de comunicaciones corporativas. Mientras se preparaban los papeles de contratación, ninguno de los tres se dio cuenta de que Victoria había decidido acelerar sus propios planes. En ese mismo momento, estaba enviando un mensaje al periódico corporativo líder de la ciudad, ofreciendo una historia exclusiva sobre favoritismo racial en la corporación Reynolds. Lo que Victoria Sterling no podría haber imaginado era que su guerra declarada contra Yasmín estaba a punto de convertirse en la destrucción pública más documentada y meticulosa que el mundo corporativo había presenciado en décadas. Y todo comenzaría en menos de 24 horas cuando cometería el error definitivo de subestimar no solo a Yasmín Williams, sino el poder silencioso de alguien que había aprendido a planificar sus batallas mucho antes de librarlas. La bomba explotó a la mañana siguiente de una manera que Victoria Sterling nunca podría haber predicho. Había convocado una reunión urgente del Consejo Ejecutivo para exponer prácticas de contratación inapropiadas, confiada en que su guerra tras bambalinas había socavado cualquier credibilidad que Yasmín pudiera haber tenido. Caballeros, Victoria comenzó su presentación con una sonrisa venenosa de alguien que cree tener todas las cartas. Los he traído aquí para discutir un caso serio de favoritismo que pone en peligro nuestra reputación corporativa. Lawrence se sentó silenciosamente en la cabecera de la mesa, observando a Victoria con la paciencia de un depredador esperando el momento perfecto. Yasmín estaba presente como consultora senior recién contratada, un título que hizo que Victoria visiblemente rechinar los dientes. Esta persona, Victoria señaló a Yasmín sin siquiera mirarla a los ojos, fue promovida de becaria a consultora senior en menos de 24 horas. Sin calificaciones, sin experiencia, basándose puramente en... ¿Basándose en qué, Victoria?, interrumpió Lawrence, su voz cortando el aire como una cuchilla. Victoria dudó por una fracción de segundo, dándose cuenta demasiado tarde de que había caído en una trampa. Bueno, favoritismo obvio. Todos sabemos que ciertas contrataciones se hacen basándose en cuotas, no en mérito. El silencio en la habitación se volvió palpable. Algunos miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. Interesante, dijo Yasmín calmadamente, encendiendo una pequeña grabadora en el centro de la mesa. Victoria, ¿te importa si reproducimos algunas de sus conversaciones sobre cuotas y mérito? El rostro de Victoria palideció instantáneamente. Eso es ilegal. No puedes.
En realidad, sonrió Lawrence fríamente, las grabaciones hechas en áreas comunes de la compañía son perfectamente legales cuando documentan discriminación sistemática. La voz de Victoria resonó por los altavoces de la habitación. Estas becarias de diversidad son todas iguales. Contratadas para llenar cuotas. No saben nada y aún así creen que merecen promociones. Los rostros alrededor de la mesa se endurecieron progresivamente. Victoria trató de apagar el equipo, pero Yasmín suavemente apartó su mano. Tenemos más, continuó Yasmín con serenidad helada. Victoria, ¿recuerdas esta conversación con Sara de Recursos Humanos sobre personas como yo? Nueva grabación, personas como ella necesitan aprender a quedarse en su lugar. No importa cuántos gestos bonitos haga, una becaria es una becaria, especialmente aquellas que vienen de, ya sabes, dónde. Victoria se levantó abruptamente, su voz subiendo una octava. Eso está fuera de contexto. Estás distorsionando. Contexto, repitió Yasmín pensativamente. Tienes razón. Demos el contexto completo. La pantalla de la sala de reuniones se iluminó, mostrando una hoja de cálculo detallada. 47 horas de grabaciones durante 2 meses. 23 comentarios discriminatorios basados en raza. 31 referencias despectivas sobre personas que no conocen su lugar. Y mi favorito. Una nueva grabación. Victoria riéndose con colegas sobre cómo la pequeña señora de limpieza negra había sido promovida a hacer café. Nunca. Tartamudeó Victoria, pero su propia voz la contradecía. Victoria, Lawrence se levantó lentamente, su autoridad llenando la habitación. En 20 años dirigiendo esta compañía, nunca he presenciado una muestra tan sistemática de toxicidad y discriminación. Lawrence, no puedes creerle. Es una trampa. Ella. ¿Ella qué? Diego Martínez entró en la habitación en ese momento exacto, acompañado por 2 reporteros y una cámara. Perdón por interrumpir, pero cuando escuché que habría una discusión sobre discriminación en la corporación Reynolds, pensé que era importante documentarlo para nuestro proyecto de accesibilidad corporativa. Victoria inmediatamente se dio cuenta de que había caído en la trampa perfecta. No solo su carrera estaba destruida, su destrucción estaba siendo transmitida en vivo al proyecto de inclusión corporativa más grande del país. Victoria Sterling, Lawrence pronunció cada palabra con precisión quirúrgica. Queda despedida por causa justificada. Seguridad la acompañará a limpiar su escritorio. Y Victoria hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de ella por última vez. Recomiendo encarecidamente que busque asesoría legal. Yasmín tiene documentación suficiente para una demanda por discriminación que destruirá cualquier posibilidad de trabajar en comunicaciones corporativas nuevamente. Mientras Victoria era escoltada fuera, sus protestas resonando por el pasillo, Yasmín permaneció calmadamente sentada. No había triunfo mezquino en su rostro, solo la satisfacción silenciosa de alguien que había ejecutado justicia con precisión quirúrgica. Diego aplaudió lentamente. Impresionante. Documentaste discriminación sistemática, expusiste toxicidad corporativa y convertiste su propia humillación en la caída definitiva de quienes la atacaron. Lawrence asintió con aprobación genuina. Yasmín, acabas de dar a toda nuestra industria una clase magistral sobre cómo combatir el prejuicio con inteligencia estratégica. Pero el verdadero giro aún estaba por venir, porque Victoria Sterling no sabía que Yasmín había enviado copias de todas las grabaciones al periódico corporativo líder de la ciudad, el mismo periódico que Victoria había contactado para exponer el supuesto favoritismo. El titular de las ediciones de la tarde no solo destruiría a Victoria, sino que serviría como ejemplo para cada ejecutivo tóxico que subestimara a personas que eran diferentes. Ejecutiva despedida por discriminación sistemática. Grabaciones revelan 2 meses de comentarios racistas en gran corporación. La guerra había terminado antes de que Victoria siquiera se diera cuenta de que estaba luchando contra alguien infinitamente más preparada, estratégica e inteligente de lo que su arrogancia le había permitido reconocer. 6 meses después, el titular que destruyó a Victoria Sterling aún resonaba por el mundo corporativo como una advertencia sombría. Ex ejecutiva demandada por discriminación sistemática, pierde todo en batalla judicial millonaria. Victoria había tratado desesperadamente de reconstruir su carrera, pero rápidamente descubrió que una reputación destruida por evidencia irrefutable no ofrece segundas oportunidades. Ninguna compañía respetable se arriesgaría a contratar a alguien cuyas grabaciones discriminatorias se habían convertido en un caso de estudio en cursos de ética empresarial. Su apartamento de lujo se vendió para pagar abogados. Su círculo social élite se evaporó en el momento en que su toxicidad se hizo pública. Sus conexiones corporativas cortaron contacto como si fuera radioactiva. Mientras tanto, Yasmín Williams se había convertido en la consultora de accesibilidad más buscada del país.
Su departamento en la corporación Reynolds se había expandido a una división completa, generando millones en contratos y posicionando a la compañía como líder nacional en inclusión corporativa. Jasmine, dijo Lawrence durante la reunión trimestral del consejo, su división ha aumentado nuestros ingresos en un 340% este año. Más importante, hemos cambiado completamente nuestra cultura corporativa. Diego Martínez, ahora socio oficial en un proyecto nacional, señaló con orgullo, no solo creaste un programa, creaste un movimiento. Compañías por todo el país están copiando su modelo. Danny, ahora de 18 años, visitaba regularmente la oficina de su hermana, una oficina con vista panorámica de la ciudad, donde una placa dorada en la puerta decía, Jasmine Williams, directora ejecutiva de accesibilidad e inclusión. ¿Recuerdas cuando dije que un día él vería?, señaló Danny con una sonrisa radiante. No solo probaste tu valor, redefiniste lo que significa el valor. La transformación de Jasmine trascendió números y títulos. Se había convertido en una voz nacional en conferencias corporativas. Sus charlas TEDx sobre convertir la discriminación en oportunidad acumularon millones de visualizaciones, y las universidades competían por su presencia como oradora. El señor Parker, promovido a coordinador de seguridad después de años de servicio ejemplar, observaba el vestíbulo donde todo comenzó todos los días. La señorita Jasmine cambió esta compañía, les decía a los nuevos empleados. Pero más que eso, demostró que la bondad estratégica es más poderosa que la crueldad sin sentido. La corporación Reynolds se había convertido en un referente nacional. El programa de accesibilidad de Jasmine se estudiaba en Harvard. Sus protocolos de inclusión fueron adoptados por corporaciones Fortune 500 y la compañía recibió premios internacionales por responsabilidad social. Victoria, mientras tanto, se había mudado a un pueblo pequeño donde nadie conocía su historia. Trabajaba en una firma de contabilidad local por un salario que apenas cubría el alquiler de un apartamento modesto, una caída vertiginosa para alguien que una vez había comandado departamentos enteros. Ocasionalmente, Victoria buscaba el nombre de Jasmine en línea y encontraba nueva evidencia de su éxito meteórico. Otro premio, otro reconocimiento, otro titular celebrando a la mujer que había tratado de destruir. Lo que más dolía a Victoria no era solo su propia caída. Era la tardía comprensión de que Jasmine siempre había sido exactamente lo que afirmaba ser, genuinamente talentosa, estratégicamente brillante y moralmente superior. Su intento de humillación solo había revelado su propia mediocridad. Lawrence Reynolds, transformado por la experiencia, había instituido el programa Sara, nombrado en honor a su hija, ofreciendo becas completas a jóvenes de comunidades marginadas interesados en comunicación y accesibilidad. Jasmine supervisaba personalmente cada solicitud. ¿Sabes qué he aprendido?, le dijo Lawrence a Jasmine durante una conversación privada. Mi hija no murió en vano si su historia me ayudó a reconocer talento genuino cuando finalmente lo encontré. La compañía se había convertido en un imán para talento diverso, no por cuotas o presiones externas, sino porque Jasmine había demostrado que la inclusión real genera resultados extraordinarios. Profesionales de todos los orígenes competían por posiciones en una corporación que verdaderamente valoraba el mérito combinado con el carácter. Danny se graduó como el mejor estudiante de su clase en diseño gráfico y fue inmediatamente contratado por la división de marketing de Reynolds. En su primer día de trabajo, le señaló a Jasmine, ahora oficialmente somos compañeros de trabajo. La venganza de Jasmine había trascendido el castigo personal. Se había convertido en una revolución sistémica. No solo había derribado a una persona tóxica. Había construido un modelo de cómo las organizaciones pueden prosperar cuando genuinamente abrazan la diversidad. Victoria Sterling había tratado de reducir a Jasmine a estereotipos y limitaciones. En respuesta, Jasmine se había convertido en una fuerza transformadora que redefinió estándares de toda la industria. La becaria, inapropiada, ahora lideraba cambios que impactaban miles de vidas. La lección era cristalina: cuando tratas de destruir a alguien por prejuicio, no solo estás revelando tu propio carácter defectuoso, potencialmente estás creando el catalizador para tu propio reemplazo por alguien infinitamente mejor. Jasmine Williams demostró que la mejor venganza no es pagar crueldad con crueldad, sino convertir la discriminación en combustible para un éxito tan absoluto que haga irrelevante cualquier intento futuro de minimización. Si esta historia de transformación y justicia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más historias que prueban que nuestros orígenes nunca definen nuestro destino, solo nuestra determinación de convertir obstáculos en oportunidades extraordinarias. 3 años después, Jasmine Williams se encontraba en el escenario principal de la Conferencia Mundial de Inclusión Corporativa, dirigiéndose a más de 5,000 ejecutivos de 40 países. Su historia había sido documentada en un bestseller que se había convertido en lectura obligatoria en escuelas de negocios internacionales.
La discriminación, dijo Yasmín a la audiencia silenciosa, no es solo un ataque contra la persona objetivo. Es una revelación del carácter del agresor y una oportunidad para que la víctima demuestre su verdadero poder. En la audiencia, sentado en primera fila, Lawrence Reynolds observaba con orgullo paternal a la mujer que había transformado no solo su compañía, sino toda una industria. Danny, ahora director de diseño en Reynolds Corporation, interpretaba simultáneamente en lenguaje de señas para los asistentes sordos de la conferencia, una práctica que Yasmín había hecho estándar en todos los eventos corporativos importantes. Mientras tanto, en un pequeño pueblo a cientos de kilómetros de distancia, Victoria Sterling observaba la transmisión en vivo desde su modesto apartamento. Por primera vez en años, no sintió ira ni envidia. Sintió algo que nunca había experimentado antes: respeto genuino por alguien que había convertido su peor momento en su mayor triunfo. Victoria tomó su teléfono y escribió un mensaje que nunca pensó que enviaría. Yasmín, sé que probablemente nunca leas esto, pero necesito decirte que tenías razón en todo. Lo siento por quien fui. Gracias por mostrarme quién podría llegar a ser. Yasmín, revisando sus mensajes después de su conferencia, leyó las palabras de Victoria y sonrió. Respondió simplemente: Victoria, nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Te deseo lo mejor en tu camino. Porque la verdadera victoria, Yasmín había aprendido, no era destruir a tus enemigos. Era transformarlos en personas mejores, o al menos, darles la oportunidad de transformarse a sí mismos. La historia de Yasmín Williams se había convertido en más que una lección sobre justicia. Se había convertido en un testimonio del poder transformador del perdón, la estrategia y la inquebrantable determinación de convertir cada obstáculo en una escalera hacia el éxito. Y en las corporaciones de todo el mundo, cuando los ejecutivos enfrentaban decisiones sobre cómo tratar a empleados diferentes o marginados, se preguntaban: ¿qué haría Yasmín Williams? Esa pregunta había cambiado más vidas y transformado más organizaciones que cualquier política o regulación jamás podría.